el Señor las dirige a través del apóstol Juan para estas iglesias en la región de Asia. Es la misma región que está mencionando el apóstol Pedro, a quien dirige esta carta. En el primer capítulo de esta carta del apóstol Pedro a estas regiones, el apóstol nos muestra, y el hermano Reyes ha estado hablando sobre esta carta, sobre el capítulo 1, nos muestra las riquezas de la fe basada en una esperanza por medio de Cristo. Somos ricos en bendiciones y en las promesas de Dios por medio de Cristo. Además nos muestra que mientras esperamos al Señor, somos llamados a servir en santidad. ¿Sí? Versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 dice, ustedes sean santos porque yo soy santo. Ese es un llamado de Dios, no es nada más del apóstol Pedro. Es un llamado de Dios para todos los creyentes. Finalmente, esta esperanza rica que tenemos en todas las promesas de Dios, es una muestra se muestra a través del amor al prójimo, dice, mediante el Espíritu que nos ha dado por la obediencia y la purificación de la verdad, versículo 22. Tenemos la capacidad de amar al prójimo por el Espíritu que Dios nos ha dado. O sea, las cosas buenas que salen de nosotros, las cosas buenas, el amor fraternal, la coinonía, es por el amor de Dios que nos dio a través de su Espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Al igual que las demás cartas escritas a las regiones, tanto cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, estaban dirigidas pues a una región, y el autor ya sea preso, muy posiblemente el apóstol Pedro estaba en la ciudad de Roma. No especifica que esto haya sido así, ¿verdad? Se asume que está en Roma porque hace mención de Babilonia, no menciona Roma por nombre, pero dice los santos de Babilonia, y para entonces Babilonia ya había sido destruida. Entonces obviamente está utilizando un seudónimo para identificar a la región desde donde escribe esta carta. Entonces, es posible, según el estudio de la cronología bíblica, es posible que el apóstol Pedro estaba en Roma y estaba en libertad cuando escribe la primera carta, y después en la segunda carta es muy posible que ya estaba preso y esperando su sentencia. Entonces, el lenguaje de la carta también hace referencia a esto, que ya esperaba entregar pues su ministerio, concluir su ministerio, porque le aguardaba una sentencia de muerte. Entonces, cuando él escribe esta carta, la dirige a las iglesias, igual que las demás cartas, esperaba que fueran leídas en voz alta, en medio de la congregación, ¿sí? Alguien tenía que hacer pues la voz del apóstol Pedro en estas regiones, al darle voz a estas cartas, y obviamente pues no era el autor, sino el que leía la carta en las iglesias en estas regiones era uno de los miembros de la congregación. Así es que en este mismo sentido les aclaro, yo soy parte de esta iglesia. El hecho de que yo traiga este mensaje no quiere decir que yo estoy arriba de ustedes. Yo estoy incluido dentro de este mensaje. Yo nada más estoy trayendo la exposición de la palabra, ¿sí?, que ya está escrita, nada más dándole voz pues a lo que ha escrito el Señor, inspirando su espíritu al apóstol Pedro, dirigiéndolo a los creyentes en esa región, y ahora a Iglesia Bautista Loma Alta. Vamos al texto principal, Primera de Pedro 2, versículos 1 al 10. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre, su palabra es clara, Señor, y Señor, usted nos habla, Señor. Usted hace un llamado frecuente, hace advertencias, Señor, para nuestras vidas. Señor, hemos cantado, Señor, que abra nuestros ojos, Señor, para ver su santidad. Que usted sea, Señor, el que nos permita ver, Señor, su propósito, su voluntad para nuestras vidas, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que su palabra nos transforme, Señor, para ser obedientes a usted, a su palabra, Señor. Ayúdenos a comprender, Señor, quite toda distracción de nuestra mente, de nuestro ser, Señor, y que nos enfoquemos, Señor, en su palabra y lo que tiene para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El hermano Mike hacía mención esta mañana al comenzar el servicio sobre cuál es nuestra intención de vivir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el fin de las cosas que hacemos? El propósito final de todas las cosas. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos todas estas tradiciones? ¿Cuál es el punto final? Es, no sé, sentirnos bien, agradar, quedar bien con el pastor, que nos mire para que no me hable. ¿Cuál es el propósito que nos trae? Pues, ¿por qué hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación de movernos hacia adelante? Muchas personas preguntan sobre la voluntad de Dios, o dicen sobre la voluntad de Dios: no la conozco, no es clara, Dios habla. Para mi vida, esta sección de la Escritura habla sobre la voluntad de Dios. El contexto nos habla de lo que Dios expresa. Hay diferentes tipos de voluntad de Dios. Hay una voluntad general para todo el pueblo, para todos los creyentes, una voluntad general expresa para todos nosotros, y también hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. Muchos se enfocan en la voluntad específica de Dios. Es que yo no sé exactamente, Dios, para mí, mi persona, Cornelio, ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad? Nos enfocamos mucho en eso, que no tomamos en cuenta la voluntad general de Dios. Desechamos o dejamos de prestarle atención a lo que Dios quiere para todos los salvos, para enfocarnos en esto, pero no vamos a encontrar la voluntad específica de Dios a nuestra vida si no obedecemos a la voluntad general de Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros. Dios nos va a hablar una vez que nos sometemos a su voluntad general, lo que Él quiere para todos. Y el Señor habla claramente a través del apóstol Pedro, es que acabo de predicar una hora con el apóstol Pablo y ahora es el apóstol Pedro. Dios demanda de nosotros santidad.
Dice, sean santos porque yo soy santo, ahí en el contexto. Sin embargo, las Escrituras nos demuestran que no hay quien quiera agradar a Dios. Sí, Dios dice, sean santos porque yo soy santo, pero no es tan fácil como se dice. Tenemos algo que trabaja en nuestra contra para ser obedientes a Dios, y esa es nuestra propia carne, nuestra naturaleza separada de Dios. Romanos 3, del 10 al 12, nos revela que no hay quien le busque, no hay quien quiera. Todos se desviaron a una, haciendo cita de Isaías también. No deseamos, no queremos. La única manera es siendo renovados, siendo renacidos. Y esto es por la misma palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice aquí en el contexto. Habiendo sido purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. O sea, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que es su palabra la que nos permite hacer y obedecer el mandato de Dios, su voluntad. Es su misma palabra lo que nos renueva para poder ver y creer, para obedecer a Dios. Esta mañana, como dijera R.C. Sproul, las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Delante de nosotros, delante de ti, están la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia para aquellos que escuchan y obedecen la voz de Dios, y la justicia divina para aquellos que rechazan la palabra de Dios. Misericordia por amor de su Hijo Jesucristo, y justicia porque en Dios no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El justo juicio de Dios es la destitución. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que nos toca, lo que nos corresponde. Si pedimos justicia de Dios, esa va a ser la justicia, estar destituidos de la gloria de Dios por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por no escuchar la palabra de Dios, por desecharla. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos misericordia. Entonces, delante de nosotros, dice R.C. Sproul, están estas dos vertientes. La salvación de Dios está abierta de par en par para nosotros. Dios no rechaza a nadie, ¿sí? Dios no excluye a nadie. Nosotros decidimos no acercarnos a Dios. Nosotros decidimos abrazarnos o aferrarnos a la justicia de Dios. Desafortunadamente, la justicia de Dios nos va a llevar a separación de Dios. Si pedimos justicia, pues vamos a tener justicia. R.C. Sproul apela y dice, pidamos misericordia. Es mejor pedir misericordia, porque si pedimos justicia, tal vez no es lo que esperamos. Pero Dios tiene misericordia para nosotros esta mañana y está abierta para nosotros. Dice los versículos 1 al 3 de este texto. Todo es posible para el que está en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechar, la palabra que se utiliza aquí es apartar de sí algo o alguien que resulta inútil, incómodo o molesto. Rechazar o no considerar una propuesta o una idea.
dejar de usar una cosa que es inútil. Eso es lo que uno hace con las cosas que no sirven. No las desecha. La basura uno la tira, ¿sí? La pone en el bote de basura y termina, ¿sí?, en el basurero. Y utiliza esta palabra para decir: desechen toda malicia. La palabra malicia, lo que se traduce como malicia, es la intención encubierta, la cualidad del mal, una actitud de maldad. Dice, desechen eso. Hagan fuera, tírenlo a la basura, todo lo que sea con intención encubierta o con doble propósito. Toda la maldad o cosas, pensamientos malos, actitud de maldad. Hermanos, en Cristo uno puede decir no a la maldad. No somos esclavos del pecado. Cristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado y ahora gracias a Él lo podemos desechar. Podemos desechar las cosas malas de nuestra vida, no por nuestras fuerzas, sino por el trabajo de Dios en nuestras vidas, por su Espíritu que nos ayuda a alejar las cosas malas, desecharlas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Estaba escuchando esta mañana en un sermón una analogía sobre un preso que estaba en la celda, sentencia a muerte, esperando su sentencia a muerte, y es librado, resulta ser hallado inocente, y le abren la celda y decide quedarse en la cárcel a esperar su ejecución. Ilógico. Es ilógico. No tiene sentido, porque una persona que está sentenciada a muerte, de repente es librado, es libertado, se quedaría preso. ¿Por qué se quedaría ahí con la puerta de la cárcel abierta? Libre de caminar hacia la calle. Así es una persona que se aferra a su pecado cuando ha sido libertado por el Señor Jesús. Decidimos agarrarnos de ese coraje, decidimos amarrarnos a esa raíz de amargura y decir, no, es que yo juré que no lo voy a perdonar. Es que yo juré, es que yo dije que no voy a volver a hacer esto. Es que yo prometí esto. Y nos aferramos a la maldad. Dice el apóstol Pedro, desechen toda malicia, toda maldad, intención oculta. Deséchenlo. Eso no va a servir para bien. En Cristo, ustedes escogidos de las regiones de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, ustedes que han creído en el Evangelio, Dios ha renovado sus mentes. Ustedes tienen el poder de decir no a esas cosas. Pueden desechar toda malicia. Y por el contrario, dice desear. Esta palabra quiere decir aspirar con vehemencia, anhelar algo, sentir apetito por algo. Desear, dice, de la misma manera que los bebés desean la leche. Y hace mucho que no le doy de comer a un bebé. Ya crecieron bastante los míos, pero me acuerdo que cuando tienen hambre, ¿verdad? Y el biberón lo querían arrancar. Dice el apóstol Pedro, deseen como niños desean la leche. Deseen así que, versículo 2, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Es importante enfatizar eso. La palabra se explica a sí misma. No es la única lugar donde se hace referencia a la pureza de algo. ¿Sí? La palabra también se hace referencia como la pureza del agua, la pureza del oro. ¿Sí? Se está refiriendo, la leche espiritual no adulterada o la leche pura, está refiriéndose a la palabra de Dios. Y hay infinidad de textos que hablan de eso. Job 23:12, Salmos 1, del verso 1 al 2, Salmos 19, del 7 al 11, especialmente
este salmo habla de la palabra como un alimento, el deseo de un alimento. También Salmos 119, 24 y Jeremías 15, 16 hacen referencia a la palabra como un alimento más dulce que la miel, dice el Salmo 119, versículos 10 y 11. Entonces, hacen más referencias. Salmo 119 está lleno de referencias a la palabra, al deseo de la palabra de Dios, versículos 16, 35, 47, 72. Ustedes entienden, la palabra está llena de referencias a desear su palabra, desearla, querer tenerla. El apóstol Pablo en primera a los Corintios capítulo 3 y también el autor de Hebreos hacen referencia a la palabra como la leche, pero lo hace en el sentido de que la leche en comparación al alimento sólido hacen alusión a nuestro nivel de madurez. Tomamos leche cuando no somos capaces de digerir alimento sólido. ¿Sí? Entonces, como llega la madurez a la vida de las personas, ya pueden dejar la leche y tomar el alimento sólido. En ese sentido hablan los dos autores. Pero al fin de cuentas, es alimento espiritual, es la palabra de Dios, es la enseñanza bíblica a la que se está haciendo referencia, se hace alusión a la misma. La palabra se interpreta a sí misma. Es que cuando no entendemos un versículo de la palabra de Dios, buscamos la referencia en otra parte de la Escritura para ayudarnos a entender de qué es de lo que está hablando. Y el apóstol Pedro está haciendo referencia a la misma palabra. Dice, deseen la palabra, desechen la maldad y agarren la palabra, deseen la palabra de Dios. Son acciones, son ambas acciones. Es una de desechar y la otra de tomar, pero no solo tomar, sino casi arrebatar. Esta palabra es útil para nutrir nuestra esperanza de salvación. Dice que por ella podemos crecer para salvación. Entonces está haciendo referencia a la palabra de salvación, al evangelio de la verdad. Si es que habéis gustado de la bondad del Señor. Y esta es una cita de Salmo 34:8. El apóstol Pedro está citando aquí el Salmo 34:8, en el que dice, gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Si hemos deseado a Dios, si hemos deseado, tenemos esta capacidad. El factor si es que indica que nuestra posibilidad depende de nuestra relación con Dios. ¿Qué dice? Si es que han deseado la bondad de Dios, si es que han sido partícipes de la salvación de Dios, entonces tienen la posibilidad de decir no al pecado y sí a su palabra, de desechar lo malo y de abrazar, desear la palabra de Dios para sus vidas. Tenemos la capacidad de salir fuera de la prisión, caminar en las calles, no estar sujetos. Sí, ahí la puerta está abierta, Dios ya nos liberó. A través de su sacrificio, Cristo pagó nuestra salida, nuestra libertad, salimos libres. Pero deseamos quedarnos en la cárcel, deseamos quedarnos presos. El apóstol Pedro hace alusión a esto, dice, desechen lo malo, salgan de ahí, ya tienen el poder, Cristo pagó por ello, si es que creyeron en Cristo, si es que están rescatados, si es que han sido salvados, dice, ustedes ya pueden decir no a eso, a la maldad, y sí a su palabra. Es una condicionante para nuestras vidas el poder tener la capacidad de decir que no y sí a Dios. De la misma manera en que por medio de Cristo podemos decir no al pecado, podemos decir sí a su palabra.
En Cristo somos libres. Si alguien no tiene a Cristo esta mañana, puede ser libre. La salvación está abierta de par en par. En Cristo podemos rechazar la maldad y acercarnos a Dios. No es para nuestro beneficio que Dios nos ha salvado. No es solamente para nosotros. Pero Dios nos ha dado, es su revelación, nos ha dado la capacidad de desechar lo malo y recibir la bondad de Dios, su palabra, para servir. Somos edificados para servir. Mire los versículos 4 y 5, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2. Versículos 4 y 5. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, acercándose a Él, nuevamente da esta intención de que lo podemos hacer. Nuevamente el apóstol Pedro afirma que tenemos el privilegio de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, si es que hemos probado, hemos gustado, entonces podemos acercarnos a Él. Antes no queríamos, no hay quien lo buscara, no hay quien hiciera el bien, ¿sí? Estábamos destituidos, pero ahora en Cristo podemos acercarnos a Él. Cristo ha sido desechado por los hombres desde la eternidad, pero amado por Dios. Isaías hace referencia de esto en Isaías 53, que se le conoce como el Evangelio según Isaías. Isaías 53 dice en el versículo 3, déjeme voy ahí para leérselo. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es Cristo, el que iba a sacrificarse a sí mismo por nosotros. Y dice en el versículo 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Él va a ser puesto en un nivel más alto sobre todos. Dice, despreciado, desechado por los hombres, pero amado de Dios. Es el mismo sentido en el que escribe el profeta Isaías, cientos de años antes de la venida de Cristo. Así es que tenemos esta salvación delante de nosotros. Dios tiene sus brazos abiertos el día de hoy para nosotros. De hecho, como el hijo pródigo, ¿verdad? Su padre tenía la intención, el hijo pródigo tenía la intención de regresar a su padre, y dice, su padre no se quedó ahí. Cuando lo vio, el padre se acercó a él. El padre corrió al hijo, al encuentro del hijo pródigo. Y así Dios está acercándose a nosotros esta mañana, nos está trayendo su palabra y Él está aquí. Él está abriendo las puertas de su salvación para nosotros, para hablarnos, para hacernos ver que si nos alejamos de Él es porque nosotros hemos hecho eso. Si estamos lejos de Él es porque nos hemos alejado nosotros de Él. Pero Él está dispuesto. Más adelante el apóstol Pedro dijera que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nuevamente, hoy están delante de nosotros la misericordia y la justicia. ¿Qué vamos a escoger? ¿La justicia de Dios o su misericordia? Dios la ha puesto delante de nosotros. Y no es que quiera que nos perdamos, no es que quiera que nos alejemos de Él, porque
Su deseo es que todos procedamos al arrepentimiento, pero vamos a ver que más adelante nosotros muchas veces somos los que optamos por decir no a Dios. En Cristo podemos sacrificar nuestros deseos para agradarle a Dios, para agradarle a Él. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice: les ruego, porque tienen la capacidad, lo pueden hacer, ustedes tienen la fortaleza, tienen la posibilidad de hacer esto, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra adoración espiritual, es nuestro culto racional, es nuestra adoración espiritual. Cada que nos negamos a nosotros mismos, cada vez que presentamos nuestros cuerpos, negando nuestros deseos, apartándonos del mal para agradar a Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios, esa es adoración espiritual. La adoración espiritual no sucede cada domingo en la mañana solamente. La adoración espiritual es cada momento que nos sometemos, cada momento que nos negamos a nosotros mismos, que nuestro ser se sacrifica para Dios. Levantarnos temprano para orar, para leer la Biblia. Apartarnos del mal, desechar las cosas malas. Caminar de acuerdo a cómo le agrada a Dios. Cada vez que hacemos estas cosas, estamos adorando a Dios. Así es que no es solamente cuando venimos los domingos en la mañana y nos sentamos en la banca, nos levantamos a cantar, pero es día con día nuestra adoración a Dios e implica trabajo de obediencia, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando todos somos parte de un mismo cuerpo, y hace referencia aquí a una edificación, el apóstol Pedro, cuando somos parte de un mismo cuerpo y nos esforzándonos a servir por medio de su Espíritu, podemos lograr cosas grandes para el reino. Dios quiere usarnos como iglesia para su reino, pero implica sacrificarnos, implica presentar nuestros cuerpos, implica santidad. No podemos avanzar el reino de Dios sin santidad. No podemos avanzar el reino de Dios si estamos caminando de una manera que no le agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? La falta de santidad nos previene, no nos deja comprometernos con Dios. No nos comprometemos al servicio. Oye, hay veces que la misma falta de santidad no nos deja ni venir a la iglesia, a asistir. Ser fieles en la asistencia. La falta de santidad no nos permite someternos a la membresía de la iglesia. La falta de santidad nos impide incluso someternos al bautismo. Es que todavía me quiero divertir, soy joven. Me falta mucha vida por delante. Y si me bautizo, oye, me van a poner en Facebook. Y se van a dar cuenta todos que, pues que ya soy cristiano y pues todavía quiero irme a las fiestas. Todavía quiero hacer esto. Todavía quiero divertirme. La falta de santidad nos impide leer la Biblia. Oye, con ese coraje, ¿cómo vas a agarrar la Biblia? ¿Cómo vas a leer, verdad? Si estás con la esposa, en el trabajo, ¿verdad? Hay rencillas, hay corajes. ¿Cómo vas a compartir un versículo? La falta de santidad no nos permite comprometernos con Dios. No podemos orar con sinceridad. Nuestra falta de compromiso en el reino de Dios es un rechazo a Dios. Rechazamos a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice que si rechazamos esta palabra, no rechazamos a hombre, sino a Dios,
mismo, que fue quien inspiró esa palabra santa para nosotros. Estamos rechazando a Dios mismo cuando rechazamos la palabra. Rechazamos su propósito para nuestras vidas. ¿Y cuál es su propósito para nuestras vidas? Dice el versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales. Dios nos ha dado y nos ha edificado, nos ha puesto como parte de su casa espiritual. Nos ha dado un sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, es específico, está diciendo, no cualquier sacrificio agrada a Dios. O sea, no porque nos sacrificamos para congregarnos, para venir aquí cada mañana, quiere decir que estamos agradando a Dios con nuestra presencia, ¿verdad? Si tenemos algún coraje o algo en nuestro corazón, estamos presentes en cuerpo, pero ausentes en nuestra mente. Quiere decir que por estar aquí estamos agradándole a Dios. Pero agradándole, siendo aceptable a Dios, de una manera aceptable a Dios, dice, por medio de Jesucristo. No de nuestros deseos, no de nuestra carne, no de nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que me dio el saber que he sido perdonado, que tengo la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, que Dios me ha perdonado, y eso es lo que me trae aquí a levantar mi canto, ¿sí? Abrir mi Biblia, a escuchar la palabra de Dios en nuestras casas, ¿sí? A orar, a tener nuestras lecturas, nuestros devocionales familiares. Esos sacrificios son los que agradan a Dios. Con un corazón sincero, buscando, agradando a Dios, no por nuestras fuerzas, pero por Cristo, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? ¿Quién es Cristo? Dice el apóstol Pedro, versículos 6 al 8. Él es la piedra angular. Esto es Cristo. Es la piedra angular. ¿Qué significa esto? Versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mire lo que dice: el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra angular es la primera piedra de la cimentación. Esta define la dirección en la cual se levantará una construcción. Ya no se utiliza mucho esta piedra, pero tenemos algo que se usa como piedra, la piedra angular, con ese propósito en nuestros tiempos, y le conocemos como el cimiento de la casa. En los tiempos antiguos no había tal cosa como cimientos como los conocemos ahora. Lo que hacían es que ponían una piedra, ¿sí? Una piedra con sus 4 lados, y esa piedra definía en qué alineación iban a quedar las paredes. Por lo regular iba en una esquina, entonces decían, por ejemplo, este púlpito es la piedra angular, esta es la primera piedra de la edificación, entonces se entendía que en esta región iba a haber una pared alineada con esta piedra, y en esta dirección iba a haber otra pared alineada con esta piedra. Entonces, si el constructor hacía una pared, aquí iba a estar desalineada, o si la hacía fuera de la piedra angular, no iba a quedar alineada con la piedra, o si la hacían en diagonal, no iba a tener sentido. La construcción tenía que estar alineada con la misma piedra. Ese era todo el propósito de ella, ¿verdad? Ahora, las casas hacen los cimientos, hacen las cimentaciones, ¿verdad? Y ponen el piso, va junto con el piso de la casa. Entonces el piso define dónde van a quedar las paredes. Ahora, imagínense si el constructor de una casa nueva deja
una distancia de la orilla de la pared, ¿verdad? Y empieza a construir la pared adentro del piso, va a decir, pues estás perdiendo espacio de la casa, ¿verdad? No tiene sentido. La pared va en la orilla del piso para cubrir toda el área para la casa. Le da sentido a la construcción. Esa es la piedra angular. Y ves, el apóstol Pedro identifica a Cristo como la piedra necesaria. La Escritura identifica a Cristo, y Pedro está citando el Antiguo Testamento para hacer esto. Se está tomando de Isaías, capítulo 26, verso 16, para decir que Él es precioso, Él es deseable y Él es estable. Él no nos va a defraudar si ponemos nuestra confianza. Él nos va a poner en el lugar que Dios quiere que estemos. Es Cristo el que nos va a dar sentido. Vamos a ser edificados, pero vamos a ser edificados en Cristo, y va a tener sentido esa edificación. Él va a ser la primera piedra, y de ahí nosotros vamos a ser construidos, edificados. Dice, y va a tener sentido porque Él no nos va a defraudar si hemos creído en Él. Salmos 118, 22, hace referencia en el versículo 7, presenta esta piedra angular rechazada por los edificadores. Y estos edificadores no se van a dar cuenta que esta es la piedra angular, la más importante de la edificación, hasta que es demasiado tarde. Y el Señor Jesús aplica esta enseñanza a los fariseos. Por último, el versículo 8 es una cita de Isaías, capítulo 8, verso 14, para señalar a Cristo como la piedra, que es la palabra de Dios, de la que nadie puede escapar. Dice, todos van a tropezar en ella, y es la misma que el Señor utilizará para juzgar. La piedra es la palabra de Dios, nadie va a escapar de ella. Y por la misma palabra de Dios, Dios nos va a juzgar. Así es que cuando estemos delante de la presencia de Dios, no podemos utilizar de excusa de, es que yo nunca aprendí tu voluntad, o nunca supe de la voluntad porque no tuve maestros que me enseñaran, o nadie me enseñó, nadie me explicó esto. Dios va a decir, en mi palabra está mi voluntad. Dios va a decir, esa es la palabra que te dejé para escudriñarla. Esa es la palabra por la cual Dios nos va a juzgar. Al final de cuentas, vamos a tropezar en la palabra de Dios. Nadie va a escapar de ella, y sobre la misma palabra Dios nos va a juzgar. Cristo hizo referencia de sí mismo como la piedra angular frente a los fariseos, la piedra rechazada. Lucas 20, 17 y 18 dijo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Con esto quiso decir el Señor que hay dos tipos de rechazo a Cristo. Hay dos maneras de rechazar a Cristo, y ambas tienen el mismo fin. Rechazando a Cristo, rechazar a Dios, y es alejarse de Dios. Pero hay dos maneras de rechazarlo. Una es con hostilidad y la otra es con indiferencia. Hay gente que es hostil al Evangelio y es violenta, ¿sí? Hay regiones del mundo en donde no permiten que se mencione el nombre de Cristo y hay peligro de muerte. Hay hostilidad en contra del Evangelio. Rechazan tanto la palabra de Dios que son violentos. Y lo que vemos en nuestra nación, lo que vemos alrededor de nosotros, no es tanto hostilidad, sino indiferencia. Y el Señor Jesús dijo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, y más sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quiere decir que igual, si es indiferente uno, si uno golpea la piedra o la piedra le cae, el resultado va a ser el mismo. Nos toca perder. Ya sea que seamos hostiles a la palabra o indiferentes a la palabra, el fin es el mismo. Es juicio y destrucción. Cuando dice el apóstol Pedro aquí que estaban destinados a desobedecer, no quiere decir que Dios quiera condenar a algunas personas.
Y hay que ser claro en esto, porque muchas personas se escudan o se quieren esconder detrás de la elección para decir, es que si Dios no me escogió, o tal vez Dios no quiere nada conmigo, y pues yo no soy de los escogidos de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, yo no sé por qué Dios no me quiere, pero Dios es claro y consistente en su palabra. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos al arrepentimiento. Entonces no está en el deseo de Dios desechar personas. No está en el deseo de Dios de que haya gente que le desobedezca. El rechazo a Dios, de nosotros a Dios, es voluntario. Mire, vamos a Romanos, capítulo 2. Romanos 2, versos 5 y 6. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En Dios no hay injusticia. Dios no va a cometer ninguna injusticia. Dios no va a decir, no podemos decir, es que Dios me escogió para no creer en Él, porque en Dios no hay injusticia. Dios no va a cometer ninguna injusticia en el día del juicio. De hecho, constantemente los salmos a lo largo de la Escritura habla sobre el justo juicio de Dios, y esta es una de ellas. Los juicios de Dios son justos. No va a haber ningún inocente en el infierno. Todos los que terminan siendo o terminan en el infierno va a ser por su dureza de corazón y por un corazón no arrepentido. Es una decisión personal, desechar a Dios. Pero para los que creen, para los que abrazan a Cristo, para los que lo miran como un salvavidas, como un paracaídas, es precioso. Incluso Dios, a los que creen, los hace algo especial. Dios tiene algo especial para los que creen, para los que lo abrazan. Mire, versículos 9 y 10, ya estamos concluyendo. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros, ustedes, los que han creído, los que lo tienen como precioso, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, dice, pero que ya alcanzaron misericordia. Es específico, no califica a todo mundo. Solamente los que no eran pueblo, pero ya son pueblo. Solamente los que no habían alcanzado misericordia, pero ya alcanzaron misericordia. Los que están bajo la misericordia de Dios. Dice, son linaje escogido. Es una descendencia especial, es un real sacerdocio, son ministros y reyes. Nación santa, ciudadanos separados para Dios. Pueblo adquirido por Dios, comprados por precio, propiedad de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con los que creen en Él. Y no es nuevo lo que está trayendo el apóstol Pedro. Esta es una cita de la Torah. El apóstol Pedro está citando Deuteronomios, capítulo 4, capítulo 7, 10, Éxodo, capítulo 19.
Son frases que el Señor le había dado a su pueblo para recordarles cuando les dio su ley y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Les dijo, no se olviden de quién los sacó de la tierra de Egipto. Ustedes van a ir a enfrentar naciones, van a ir a tomar la tierra prometida. Ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido, precioso. Ustedes han sido separados. Real sacerdocio. Es un linaje escogido. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo y esa es la esperanza de los que creemos y hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Dios hace de nosotros eso. El mundo nos va a desechar, desecharon a Cristo, rechazaron a Cristo, hubo hostilidad hasta la muerte con Cristo. No quiere decir que no vamos a recibir esa misma hostilidad nosotros. Dice, pero somos un pueblo escogido. Pero Dios nos ha dado, nos ha comprado, somos de su propiedad. Dice, para, que esta palabra para indica la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos está revelando la voluntad para nosotros. Dice, para anunciar las virtudes de Dios. Y esta es una cita de Isaías 42:12 y del 43:21. Sigue el apóstol Pedro utilizando escritura, ¿verdad? Está siendo inspirado por Dios, pero en su mente está escribiendo las palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene el Antiguo Testamento en su mente y eso es lo que está escribiéndole a estas regiones de lo que ahora se conoce como Turquía, ¿sí? Para anunciar las virtudes de Dios, que es su capacidad y la disposición, la capacidad de Dios y la disposición de hacer el bien y la buena conciencia. El deseo de Dios es que anunciemos sus virtudes, es que anunciemos sobre, es que le digamos al mundo que en Cristo hay salvación, que en el mundo vamos a hallar aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido al mundo. Las bondades de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, anunciar esto. No podemos decir que no conocemos la voluntad de Dios, al menos no después de esta mañana, no después de escuchar este mensaje. Dios quiere que le demos a conocer, quiere que anunciemos que en Jesucristo hay perdón de pecados y hay salvación de la ira venidera. Que le demos a conocer que el mundo está caminando hacia una muerte, está esperando su sentencia de muerte. Que hay manera de salir libre. Que Cristo pagó nuestra salida. Cristo pagó nuestra libertad. No tenemos que quedarnos presos. Podemos ir y rescatar más personas. Esta es la voluntad de Dios. Como iglesia tenemos un trabajo que hacer. Muy pronto vamos a comenzar en la congregación. Tenemos planes de comenzar este ministerio de crecimiento milagroso. Hemos invertido para conseguir los datos de nuestros vecinos aquí alrededor e impactar, invitar, hacer cartas, llamadas, lo necesario. Vamos a ir a evangelizar. Esta es la voluntad de Dios. Dios nos está llamando como iglesia a hacer su voluntad. Ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos ejemplo de la bondad de Dios. Ahora Dios, al incluirnos en su pueblo, al darnos misericordia y haber recibido el perdón que Cristo ofrece, somos ejemplo para los demás. Podemos anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Antes no podíamos, antes no queríamos, pero ahora en Cristo podemos hacerlo.
si alguien que nos mira no ha tenido esta relación con Cristo, esta relación personal, mi ruego esta mañana es que no se expongan a la justicia de Dios, no se expongan a la ira de Dios. Hay veces que vamos caminando y no sabemos el peligro en el que vamos caminando. Hay una historia bíblica del profeta Balaam, que desobediente a Dios iba caminando hacia donde Dios le había dicho que no fuera. Y el asno en el que iba sentado, ¿sí?, lo desviaba del camino. Y él golpeaba a ese asno, lo golpeaba para regresarlo al camino, y el asno se echó y dice que le pellizcaba la pierna. Y dice, ¿por qué no te mueves? Y entonces Dios le abre la boca al asno y le dice, ¿por qué me pegas si te estoy salvando de algo malo? Entonces se asusta, obviamente, porque escucha hablar al asno. Y Dios le abre los ojos y delante de él estaba un ángel con la espada apuntando hacia su cara. Y el asno podía ver a aquel ángel y lo estaba salvando de una muerte segura. Entonces sí, se espanta. No sabemos el peligro al que nos enfrentamos si seguimos caminando alejados de Dios. La espada de Dios está frente a nosotros y estamos caminando derecho hacia ella. Si hemos rechazado a Dios, si hemos sido desobedientes a Dios, hoy ponte a cuentas con Él. Pídele perdón. Cristo murió para que seas perdonado. Él puede darnos una vida nueva, una vida para vivir para Él. Él puede hacerlo hoy. Si nos arrepentimos, si confiamos en Él, si venimos pidiendo su misericordia. Porque la justicia la vamos a tener. Pero en Dios, su justicia, nuestra misericordia se vuelve la justicia de Dios porque es la justicia de Cristo. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios no nos hace justicia de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a las obras de Cristo. Dios pone la justicia de Cristo en nosotros, ¿sí?, porque Cristo pagó por completo la deuda. Dios al final va a hacer justicia. Nos conviene abrazar su misericordia. Hermanos, tenemos una tarea como iglesia. Dios quiere usarnos como iglesia y pueblo suyo. Dios no nos ha dado estas bondades, estas promesas, ¿sí?, este linaje escogido, este real sacerdocio, todas estas cosas nos agradan, ¿no? Dios no nos las ha dado para nuestro disfrute personal nada más. Dios nos las ha dado para una tarea, para decir sí a su obra, para decir sí a su voluntad. En Cristo somos libres, Él pagó nuestra deuda. Podemos decirle no al pecado y ahora sí a Dios. Desear como niños la leche espiritual. En Cristo somos capaces de servirle y agradarle en santidad. Acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él. La salvación está abierta para nosotros de par en par. Vamos a orar. Padre, Señor, su palabra es clara, Señor, y nos habla a nuestra vida, Señor. Nos habla de su paciencia, Señor, nos habla de su amor, Señor, porque usted no quiere que nadie se pierda, pero que vengamos al arrepentimiento, Señor. Y ahora usted, Señor, se revela, Señor, para nosotros a través de la palabra, Señor. Usted, Señor, haga la obra completa, Señor, en nuestras vidas. Su Espíritu nos mueva, Señor, a ser obedientes a usted, a seguir su voluntad, Señor, como está expresa, como lo hemos escuchado, Señor, a seguirle a usted, Señor, no al hombre, Señor, pero a seguir su palabra y su voluntad. Quite toda maldad de nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, ser capaces de desechar todo lo malo, Señor, y abrazar, Señor, su palabra, abrazar sus promesas, Señor, y obedecerle, Señor, con todo
nuestro corazón, para honrar y glorificar su nombre como usted es digno. Por Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a concluir